Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva serie de videos que consisten en una conferencia que dicté o que compartí más bien hace ya 7 años en la Universidad Militar Nueva Granada en el programa de Ingeniería en Telecomunicaciones, en donde era estudiante en ese instante. Y bueno, ahorita les cuento un poco más acerca del contexto de esa conferencia. Las diapositivas las pueden encontrar en mi página web, caminos.biz, y allí hay un link que dice, puedes ver acá algunas de mis diapositivas que he usado para presentaciones acerca de diferentes temas, y eso los va a llevar a SlideShare. ¿Listo? Y ahí ya podemos ver las diapositivas. Entonces, ¿cuál es la idea? El objetivo de estos videos es el mismo que en el caso de los videos anteriores acerca de habilidades emprendedoras, y es simplemente compartir esa experiencia que en ese momento, hace 7 años, le compartía a algunos estudiantes, pero pues que me gustaría que otras personas tal vez lo pudieran escuchar y ver, y a lo mejor encuentran algo valioso y que no se quede allí guardado simplemente en mi computador. Entonces, como les venía contando, como les venía diciendo, esta conferencia fue en abril 15 del 2016, o sea, ya son 7 años, lo cual me parece increíble. En ese momento ya tenía casi 3 años de haberme graduado de ingeniería en mecatrónica. Había hecho ya algunas otras cosas después de mi graduación y había continuado con otro pregrado, el de ingeniería en telecomunicaciones. Y en ese momento me invitaron desde el programa a hacer algunas charlas, y esta fue una de ellas: qué hacer en y después de la universidad. Entonces veamos. Pues la charla se refiere a qué cosas hacer durante la universidad y qué cosas hacer después de la universidad. Así que vamos a enfocarnos en esos dos aspectos. Sin embargo, antes de hablar de qué hacer durante y qué hacer después de la universidad, me parece importante hacerse la pregunta de ¿por qué entrar a la universidad? ¿Por qué y para qué? Eso es lo primero que uno debería cuestionarse, ¿no? Muchas veces, muchos en mi caso, lo hicimos como porque era la opción por defecto, porque era lo que todo el mundo hacía, pero en realidad, con el paso del tiempo me he dado cuenta que hay muchas otras opciones, y que, pues, dependiendo de lo que quiera cada persona o incluso del perfil de cada persona, pues puede que venga mejor tomar una u otra opción. Entonces, por ejemplo, ¿qué otras opciones hay en lugar de entrar a la universidad? Y no estoy diciendo que no entren a la universidad, solo estoy diciendo que hay que pensar las cosas con detenimiento. Entonces uno podría, o sea, si uno quiere estudiar, uno podría pensar en que tal vez estudiar un programa técnico pueda ser mejor opción, porque es más corto y es más barato. O un tecnólogo, que es como un siguiente escalón donde uno tiene un poquito más de profundidad en lo que aprende. Y ojo que estoy hablando de profundidad, no de aplicabilidad. Un poquito más de profundidad en lo que aprende. Tal vez el precio es similar al técnico, es un poquito más largo. O uno podría pensar en otro tipo de modelos de negocio que creo que son más recientes. O sea, en el 2008, cuando yo entré a la universidad, si no estoy mal, no existía o no era tan conocido. De hecho, aún hoy en día no es tan conocido este modelo que voy a mencionar, pero que me parece una excelente opción, y que si en su momento yo lo hubiera conocido, a lo mejor me hubiera ido por ese camino. Y es el modelo que se conoce como Income Share Agreement, como acuerdo de ingresos compartidos. Y básicamente se puede resumir como estudia primero, paga después. Me parece muy interesante y he conocido un par de plataformas de empresas que ofrecen esta modalidad. La primera de ellas es Microverse, fue la primera que conocí. Y la segunda es Holberton, en donde incluso realicé el proceso de admisión y estuve unos días, bueno, estuve todo el proceso de admisión y luego unos días ya en el programa como tal, pero después me retiré
porque me di cuenta que ya no era el momento adecuado. O sea, hubiera sido bueno antes, pero ya cuando lo empecé a hacer hace un par de años ya no tenía mucho sentido, lastimosamente. Entonces, ¿cómo así que estudiar primero y pagar después? Pues sí, señores, es fabuloso, porque, bueno, estas plataformas, si no estoy mal, están más que todo enfocadas a programación, porque es algo que se puede estudiar de manera remota en línea, lo cual abarata mucho los costos, o reduce los costos. Y pues uno hace un programa ni siquiera es un año, es como 9 meses. A veces, por ejemplo, Holberton, cuando yo hice el proceso, tenía una segunda etapa opcional que eran como otros 6 meses. Pero el caso es que es un año aproximadamente en donde ustedes le dan todas las bases de programación. En este caso es como programación web, aunque hay algunos que, como digo, tienen diferentes líneas. Y después de esos 9 meses, la misma empresa empieza a asesorarlo o asesorar al estudiante para encontrar un trabajo, pues porque si no encuentra trabajo el estudiante no paga, y es que ese es el trato. Usted aprende y comienza a pagar solamente si encuentra un trabajo con determinadas características, principalmente un monto de salario mínimo. Apenas encuentra ese trabajo, pues le comienza a pagar durante cierto tiempo a la empresa, a la institución educativa, a Microverse o a Holberton o a los que sea. No estoy haciendo publicidad, pero es que no conozco más. Y les paga como 15% de su salario durante un tiempo hasta que llegue a un tope. ¿Y por qué me gusta tanto esta opción? Porque es lo mismo que estudiar con garantías. Y es que eso es algo que no tienen la mayoría de universidades o de instituciones educativas. Pensemos en la educación como un negocio, que es feo verlo así, pero funciona así, al menos en las universidades privadas. Ellos nos están vendiendo algo. ¿Y qué nos están vendiendo? Nos están vendiendo educación, conocimiento, que no es lo mismo, pero es parecido, otras cosas. Pero, ¿dónde está la garantía? ¿Cuál es la garantía de eso que nos están vendiendo? Cuando uno compra un computador, por ejemplo, eso viene con garantía, y entonces le dicen a uno, o ahí está en el manual, si el equipo a los 3 días usted está trabajando en él y se apaga de un momento a otro, le empieza a salir humo, se calienta, bueno, le pasa algo y usted simplemente estaba trabajando en él, no hizo nada extraño, nada mal, pues lo lleva y se lo cambian, ¿sí? Pero entonces, en el caso de las universidades que nos están vendiendo educación, nosotros cómo verificamos que esa educación funciona. En el caso del computador es que podemos trabajar con él, estamos grabando en este momento, estoy grabando imagen y sonido. En el caso de la educación, pues la educación funciona si alguna empresa lo contrata a uno, porque eso significa que es útil o que lo que uno sabe o aprendió es valioso para esa empresa, y por lo tanto la educación que uno recibió es buena. No metamos la palabra calidad, pero digamos que es buena, que tengo un compañero por ahí que no le gusta hablar de calidad en la educación. Pero entonces, ¿qué universidad da esa garantía? No, si usted no consigue trabajo, pues entonces en los próximos 6 meses o un año, pues entonces, no sé, le damos un curso de especialización gratis, pues para que aumente sus posibilidades de encontrar trabajo. No, nada, ninguna hace eso, a excepción de este modelo de negocio que se llama, otra vez siempre se me olvida, el Income Share Agreement, de plataformas como Microverse o como Holberton. Entonces, ahí hemos visto varias opciones antes de entrar a la universidad, ¿no? O sea, ni siquiera estamos hablando del tema de la conferencia. Yo no empecé esta conferencia en ese momento de esta manera, sino que con el paso del tiempo, pues, he adquirido más, pues, he vivido más cosas. Entonces, antes de entrar a la universidad nos preguntamos qué otras opciones hay. Tal vez no es para mí la universidad. Ya vamos a ver las características de eso, de estudiar en la universidad. Podría estudiar un técnico, un tecnólogo, estudiar en este tipo de plataformas. Podría, para mencionar algunas cosas rápidamente antes de finalizar esta primera parte de la conferencia, podría salir del colegio o de lo que sea que esté haciendo y comenzar a trabajar de una. Pues seguramente no será un trabajo muy bien remunerado, pero me permitirá sobrevivir
trabajos en servicios de comida, o de entregas, o bueno, hay muchas cosas. O incluso ya si uno si ha tenido la oportunidad de estudiar un segundo idioma, puede comenzar a aplicar a trabajos tipo call center o atención al cliente, que tal vez son mejor pagados y tienen más algunas comodidades. O uno podría comenzar a trabajar en un negocio familiar, ¿sí? O podría simplemente dedicarse a aprender por uno mismo, a estudiar por su cuenta. Hay muchas plataformas también, Platzi, Khan Academy, y ya se me olvidaron todas las demás, pues yo Miriada X, he probado un montón, EDX, y con eso que aprende y luego de armar un portafolio, que es muy importante, armar un portafolio es que pues hacer proyectos, experimentos uno mismo para después mostrar qué es lo que uno ha hecho. Y ya con eso aplicar algún trabajo. O sea que miren que hay muchas opciones. Ahora sí vamos a tocar la opción de la universidad, pero entonces para eso vamos a nuestra segunda parte de la conferencia.